habla de un hombre, él se llama Cristiano por casualidad, y va de la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Y en ese peregrinaje, él está enfrentando muchas dificultades y vemos ahí la vida cristiana, con los altibajos, con las luchas, con el gozo de poder finalmente llegar a la presencia del Señor. Ahora, el año pasado, con mi familia fuimos a ver una obra de teatro del Peregrino. Y es la primera vez que lo había visto así. Fue muy chévere porque hicieron la obra, pero a veces los personajes se salían de su rol para hablarle a la audiencia. Y ahí vemos que pues usaron el sentido de humor y algunas cosas porque estaban hablando de cómo es nuestra vida cristiana y cómo hay cosas que a veces son hasta chistosas en nuestra vida, cosas que hacemos, cosas que decimos. Y en el momento de la vida cristiana no vemos cómo es eso. Pero me recordó algo importante, que la vida cristiana no es solamente una carga, sino que es un gozo. Y cuando salimos de esa obra, yo había entendido eso un poco mejor. Porque aunque hay dificultades, aunque hay muchas luchas en la vida cristiana, vemos que finalmente debe ser una peregrinación de gozo. Y por eso el título del mensaje hoy es El peregrino gozoso. Y vamos a ver aquí que es pues un salmo de un peregrino que quiere regresar a Jerusalén. Y vamos a ver aquí que esta peregrinación debe ser de gozo. Miren conmigo, vamos a leer primeramente todo el Salmo y después vamos a desarrollarlo. Aquí el Salmo 84 dice: al músico principal sobre Gitit, Salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos. Padre, es una bendición muy grande entrar a tu presencia y alabarte por quién eres, Padre. Aquí vemos que tú nos hablas de nuestra vida, que hay valles de lágrimas, hay dificultades, Padre, pero finalmente habitar en tu presencia es mejor que cualquier otra cosa. Y hoy te pedimos que nos guíes en este tiempo en tu palabra para que podamos entenderla, Padre, para que podamos captar lo que tú quieres decirnos, para que podamos, Padre, salir de ese lugar gozosos en Cristo Jesús, Padre. Guíame en esta prédica, guía nuestra atención a Cristo y, Padre, oramos que tú obres conforme a la necesidad de cada uno. Tú conoces nuestro corazón y nuestras luchas. Tú conoces, Padre, a los que no han recibido a Cristo y oramos que ellos puedan ver, Padre, a Cristo hoy. Oramos esto en el nombre de Él. Amén. Vemos aquí entonces, hermanos, que pues nuestra
peregrinaje debe ser un gozo. Debemos andar gozosos en esta vida y lo vemos ahí varias veces. Miren conmigo el 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ahí miren el 2, al final dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y en otras traducciones dicen algo así como gritaré con gozo. Ahí en el 3, en el 4, perdón, 3 veces vemos esta palabra bienaventurados. Ahí en el 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. En el 5, ¿qué dice, iglesia? Bienaventurado el hombre que tiene en tus fuerzas. Y en el versículo 12, ¿cómo finaliza? Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y esa es la misma palabra en el hebreo, ahí bienaventurado o dichoso, y habla del gozo de andar con el Señor en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Cuando estamos pasando por valles de sombras, de muerte, cuando estamos pasando por pruebas en nuestra fe, cuando estamos tristes, abatidos tal vez, y realmente vemos aquí que el salmista nos va a dar 3 bendiciones que podemos recibir del Señor, 3 bendiciones del Señor. Aquí vemos en el 1 al 4 la primera. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aquí hay algo que quizás no captamos inicialmente, pero ahí cuando dice anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, el problema era que el salmista estaba lejos del templo. Y recuerden ustedes que en aquel entonces ellos llegaban a Jerusalén, al monte de Jerusalén, al templo para adorar al Señor. Y él se encuentra lejos y no sabe cómo regresar. Incluso en un artículo que leí, decía ahí el que escribió el artículo, sin embargo el Salmo 81 no es un canto de triunfo, es un grito de desesperación, decía este autor. El salmista anhela estar en Jerusalén, adorando en el templo en presencia del pueblo de Dios, y podemos traducir esa palabra ahí, ardientemente desea, como la NTV que traduce así, hasta desfallezco de deseo. Ahora, yo no usaría la palabra desesperación como ese autor, pero el caso es que en el 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea. Él estaba desfalleciendo del deseo porque estaba lejos. Estaba lejos de la presencia de Dios en el templo y él quería regresar, porque él anhelaba la presencia de Dios. Entonces la primera bendición aquí es la presencia de Dios. Podemos buscar esa bendición de su presencia. Ustedes ven ahí en el versículo 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Vemos ahí que el salmista piensa en el templo y recuerda y se imagina los pajaritos que tienen su nido en el templo. ¿Y qué dice sobre ellos? Ellos están cerca de la presencia de Dios. Yo quiero estar cerca. Ellos pueden volar hasta ahí y estar en su presencia. Yo también quiero estar en su presencia. Miren el versículo 10. Vamos a leerlo todos a una sola voz. El 10. ¿Listos? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahí qué versículo tan hermoso, ¿cierto? El salmista anhelaba estar en la presencia de Dios y nosotros también debemos anhelar esa presencia. Pero yo creo que a veces lo tenemos como algo no tan importante, ¿cierto? Porque no tenemos que ir a Jerusalén, menos mal, sino cómo podemos entrar en su presencia.
Es simplemente a través de su Hijo amado que podemos entrar, porque el Hijo amado que hizo por nosotros murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, fue sepultado y ¿qué pasó, iglesia? Resucitó y ascendió a la diestra del Padre y por eso podemos entrar. No es por ningún mérito nuestro. La gente a veces piensa que la gracia es, no, Dios pone su gracia y yo tengo que entonces merecer su gracia. Pues es una contradicción. Su gracia es algo gratuito que Él ya pagó en la cruz por nosotros. Y es por eso que podemos entrar a su presencia, porque Él es nuestro abogado. Si no tuviéramos abogado ante el Padre, ¿cómo sería eso? Ustedes recuerdan en el templo, si el gran sumo sacerdote entraba sin hacer todo correctamente, sin rociar la sangre y eso, ¿qué le pasaría? Caería muerto, ¿cierto? Nosotros también, si no fuera por Cristo, no podríamos entrar a la presencia de Dios. Pero nuevamente a veces no pensamos en eso tanto. A veces lo tomamos como algo ya, como un hecho sencillo y claro, puedo entrar a la presencia de Dios. Pero ¿anhelamos su presencia? ¿Anhelamos como un pájaro estar en su templo? ¿Anhelamos el sábado, estamos ansiosos de llegar aquí? Porque en la casa podemos estar en su presencia, pero con la iglesia es algo especial, ¿cierto? Porque es algo que hacemos juntos para recordarnos quién es nuestro Dios, para alabarlo juntos como iglesia. Y su presencia debe ser un anhelo nuestro, algo que buscamos cada semana con la iglesia y en privado también. Me gustó lo que decía un comentarista aquí también. Decía, evidentemente la intención de este pasaje, hablando del 3, y del gorrión y golondrina, dice, es darnos a entender que en la casa y en el altar de Dios, un alma fiel se encuentra libre de preocupaciones y tristezas. Encuentra tranquilidad de mente y alegría de espíritu, como un pájaro que ha asegurado una pequeña mansión para la recepción y educación de sus crías. Porque él pone ese ejemplo de un pajarito y él dice, el pajarito sabe quién alaba. El pajarito quiere estar en la presencia de Dios y nosotros también debemos anhelar eso. Lo vemos ahí en el 4 también. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista piensa en los sacerdotes, ¿cierto? Ellos ministraban. Ellos podrían estar en su presencia todos los días alabando al Señor. Y Él lejos dice, eso es lo que quiero. Pero nosotros podemos estar en su presencia hoy. Amén. Ahí vemos ese gozo, esa bienaventuranza de estar en su presencia constantemente. Y yo pensaba en cuando estoy lejos de aquí en el seminario allá en Tenco, yo quiero regresar a casa. Me gusta estar allá, pero con los días, ¿qué pasa? Uno empieza a anhelar cada vez más estar en casa. Y si pensamos en las canciones, hay muchas canciones que hablan de estar nuevamente en casa. Para aquel que ha viajado lejos, que anhela estar en casa, ¿cierto? Estar con la familia, poder darle un abrazo a su esposa, a sus hijos, estar en casa. Igualmente, debemos anhelar estar en la presencia del Señor. Ese deseo que tenemos en nuestro corazón por el Señor debe crecer cada día más. Y yo le doy gracias a Dios por los hermanos que nos dirigen alabanza. Porque ellos, ¿qué hacen entre semana? Ellos oran para que el tiempo nos ayude a cultivar ese deseo por la presencia del Señor, de estar en su presencia como iglesia. Y nuevamente, no solamente el domingo, sino en casa también, en el tiempo de oración, el devocional familiar, en la buseta, en la moto, bueno, en donde sea, podemos alabar al Señor estando en su presencia. Entonces, la primera bendición es su presencia. Ahora, algo más sobre eso, ¿cómo podemos estar en su presencia? Escuchen esto de la samaritana en Juan 4.
Ella le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en ese monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en, ¿qué dice iglesia? En espíritu, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué bendición, ¿cierto? Ellos tenían que llegar al templo, pero tú y yo podemos llegar directamente. Porque Dios ha enviado a su Hijo y nosotros con nuestro pecado nunca podríamos entrar a su presencia. Pero cuando tú reconoces tu pecado y crees en el Hijo, Dios te da libre entrada a su presencia. Ya sin temor, ya sin preocupación, porque Cristo pagó por nuestros pecados y es nuestro abogado ante el Padre. Entonces la palabra de Dios nos anima, nos insta. Si no hemos recibido a Cristo, pues si no has recibido a Cristo, tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Muchas personas dicen, no, es como que Dios no me escucha. Pero si no has recibido al Hijo, no tienes entrada al Padre. Necesitas reconocerlo y recibirlo, y de ese momento en adelante, sí, podrás entrar libremente y tendrás ese gozo de su presencia. Hace 8 días que escuchamos, hermanos. Juan 15, ¿recuerdan? Permanece en mí y yo en vosotros, ¿cierto? Eso habla de permanecer en su presencia, en la presencia de Cristo, en la presencia del Padre, del Espíritu, en la presencia de Dios, porque Cristo es nuestro Salvador y podemos estar en su presencia y permanecer en Él. Entonces, ¿anhelas estar en su presencia? En eso lo anhelamos, pero todos podemos crecer, ¿cierto? Y eso es algo que tenemos que cultivar. Yo recuerdo cuando tenía menos edad, yo no pensaba tanto en eso. Pero con cada día creo que anhelamos más su presencia, ¿cierto? Estar en su presencia. Y lo más bonito es pensar, si nos toca llegar al fin de nuestros años y Cristo no ha venido, ¿qué va a pasar? Si Cristo nos llama, estaremos con Él. Sí, estaremos con Él, pero practiquemos eso hoy, estando en su presencia en todo momento y gozándonos de su presencia. Miremos entonces la segunda bendición. Si vamos a andar gozosos, tenemos que mirar la segunda bendición, el 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti de sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Vemos aquí que habla de las fuerzas de Dios, ¿cierto? En el 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y en el 7 también dice, irán de poder en poder. Entonces la segunda bendición del Señor es su poder. Su poder. La primera, ¿cuál fue? Su presencia. La segunda, su poder. Y aquí vemos, bueno, de hecho estos versículos son un poco difíciles en hebreo. Y por eso a veces hay diferentes traducciones y eso. Algunas traducciones, como la Reina Valera, dice el valle de lágrimas en el 6, y otras dicen el valle de Baca. Los estudiosos no saben si había un lugar que se llamaba el Valle de Baca, puede ser, pero la palabra Baca también es la palabra lágrimas. El caso es, si fue un valle real, fue un valle seco. Y nosotros sabemos algo de eso, ¿cierto? Aquí en Santa Marta, cuando la alberca está vacía, cuando no hay agua, cuando las plantas se marchitan, cuando no llueve. Pero cuando Dios envía una lluvia, ¿qué hacemos? Wow, cuando empiezan a caer esas gotas de bendición, uno quiere salir y gritar, ¿cierto?
de la alegría. Porque estamos, o cuando estamos en una sequía, pues esa lluvia es la bendición de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, porque ellos también entendían eso. Miren el 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y ahí la lluvia, en otras traducciones traducen así, la lluvia temprana lo viste de bendiciones. ¿Por qué? Porque el agua representa la bendición de Dios. Cuando tú estás en un valle de sequía, seco, sin agua, y Dios te da una fuente ahí, como dice en el 6, o cuando Dios envía su lluvia, eso representa la bendición de estar en su presencia y de gozar de eso, ¿cierto? Vemos ahí el poder de Dios, porque bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, y me gusta como algunos traducen caminos de peregrino, porque los caminos nuestros están dirigidos a un lugar. ¿A dónde quería ir el salmista? En el 7 dice, verán a Dios en Sión. ¿Y Sión qué es? Jerusalén. Él quería estar en los caminos hacia Jerusalén, porque él era un peregrino. Y nosotros también vamos hacia la nueva Jerusalén. Pero tenemos que tener eso en mente. Aquí dice, irán de poder en poder en el 7. Eso es muy interesante. Porque normalmente en un viaje, ¿qué pasa? Si tú tienes que viajar mucho a pie en un desierto y no hay mucha agua y tú llevas días caminando, ¿qué pasa? Ya uno se cansa, uno desfallece, uno quiere tirar la toalla tal vez, pero ¿qué dice el salmista? Dice lo contrario, irán de poder en poder. Es decir, en medio de esa debilidad, encuentra en Dios el poder. Encuentra en Dios sus fuerzas, como dice el 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque la única forma de seguir es con las fuerzas de Dios, con el poder de Dios. Y el problema nuestro, ¿cuál es? El problema nuestro es pensar que podemos hacerlo. ¿Cierto? ¿Qué escuchamos hace 8 días? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Pero ¿por qué pensamos que podemos hacerlo solos? En mis fuerzas, con mi inteligencia, con mis recursos, con mis amigos, con la palanca que tengo. No es así. Tiene que ser en el poder de Dios, y cuando es así, vamos a ir de poder en poder. Y qué bonito escuchar testimonios de personas que han pasado por dificultades muy grandes, y uno dice, con todo lo que le ha pasado, debe estar en el piso. Wow. ¿Qué fue? Como ese micrófono. Sí, cosas raras están pasando, hermanos. Pero bueno, un comentarista aquí, David Gusick, dice lo siguiente: en un viaje normal, especialmente uno difícil, el patrón habitual es pasar de la fuerza a la debilidad o a la fatiga. No es así con aquellos cuya fuerza está en Dios. Irán de poder en poder. Que Dios nos ayude a recordar eso, ¿cierto? Yo pienso en uno de los compañeros de mi hermano. Algunos han conocido a mi hermano. Él es profesor en una universidad bíblica. Y él tiene un compañero que se llama Andy. Entonces, la esposa de Andy se llamaba Robin. Y ella tuvo un cáncer hace algunos años. Y ella superó ese cáncer, pero el año pasado encontró una masa en su pierna. Y cuando fueron al médico, la revisaron y encontraron muchos tumores, que el cáncer se había esparcido por todo su cuerpo. Ella tenía 42 años. Y él escribió lo siguiente el 30 de noviembre del año pasado: mi amada dulce esposa, la luz de mi vida, el gozo de mi alma,
la madre de mis hijos y la esposa de mi juventud ha muerto. Yo estaba a su lado cuando respiró por última vez. Estoy tan triste, estoy partido por la mitad, estoy destrozado. Mi mejor amiga se me ha ido a donde nuestro Salvador. El 29 de noviembre 2023 fue su último día en la tierra. Ella estaba tan triste y quebrantada al tener que dejarme a mí y a los niños. Hubiera dado cualquier cosa para pasar más tiempo con nosotros, pero sabía que esto es solo una pausa. Estaría con el Señor y nos vería nuevamente algún día. Por favor, oren por mí y mis hijos, que podamos lamentar pero confiar, lamentar pero descansar, llorar pero esperar, y sobre todo que recordemos que Cristo es Señor sobre todo. Nada está más allá de su control soberano. Nadie puede separarnos de su amor. Dios es bueno, Él da y Él quita, Job 1:21, y tiene todo el derecho de hacerlo. Él siempre y solo ha sido bueno para conmigo y mi familia. Qué testimonio, ¿verdad? Yo pensaba en él cuando leí esto porque de lo que he escuchado y el testimonio que él está dando en medio de un momento muy, muy difícil para él y sus hijos, él va de poder en poder. ¿Por qué? Porque tiene su esperanza puesta en Cristo Jesús y el testimonio de su esposa. Yo leí las últimas palabras de ella. Ella escribió lo que quiso que fuera leído en su funeral. Y fue impresionante. ¿Por qué? Porque ella decía, yo me voy y yo voy a estar con Cristo. Yo voy a estar con Cristo. Y ella daba testimonio como una peregrina, como dice el 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El salmista quería estar ahí en la presencia de Dios en Jerusalén, pero cada uno de nosotros podemos tener nuestra visión puesta en Cristo Jesús, porque para allá vamos también, tarde o temprano, ¿cierto? Si lo conocemos. Y entonces aquí la bendición es el poder de Dios, porque eso es imposible fuera de su poder. Es decir, cuando alguien mira a Andy, tiene que decir, no, eso es el poder de Dios. No es él, es el poder de Dios en él. Y nosotros también. Porque cada uno puede estar atravesando un valle de lágrimas, como dice el 6. Pero si recordamos que nuestro poder está en Dios y permanecemos en Él, en su presencia, ya vamos a poder decir como el salmista, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, cuando pensamos en aplicaciones de eso, pues me gustó mucho un resumen de un comentarista, Hassel Bullock. Decía esto, él decía, el viaje de la fe está moldeada por su destino. Lo voy a leer otra vez. El viaje de la fe está moldeada por su destino. Porque si nosotros vemos hacia dónde vamos, ya Dios nos va a fortalecer. ¿El problema cuál es? El problema es cuando perdemos de vista ese destino final. Y estamos más enfocados en el ahora y en lo que estamos pasando y no pensamos en la eternidad. Claro, la eternidad nos puede aterrar si no conocemos a Cristo, pero si conocemos a Cristo, los ojos deben estar ahí puestos en Él, ¿cierto? Buscar las cosas de arriba, en donde está Cristo, es lo que debemos hacer. Porque de esa forma podemos andar gozosos, no importa lo que nos pase. Aunque estemos pasando por un valle de lágrimas, podemos ir de poder en poder. Miremos ahora la tercera bendición, ahí el 8 al 12. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vemos aquí, pues,
el salmista habla de la bendición de estar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su protección. Entonces la tercera bendición es protección. Lo vemos ahí. Porque ¿qué hace el salmista cuando está pasando por pruebas? Le clama a Dios, ¿cierto? En el 8, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha. Y Él es nuestro escudo, lo dice también. Ahí lo dice en el 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Vemos ahí la protección de Dios. Entendemos eso bien de un escudo, ¿cierto? Pero es la única vez en la palabra que dice que Dios es nuestro sol. Entonces me hice la pregunta, bueno, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios es nuestro sol? Pues cuando miramos en la palabra, el sol se relaciona ¿con qué? Con el esplendor, con el poder, con la fama, todos lo ven, y el sol es lo que nos ilumina. Entonces vemos ahí todos esos aspectos, porque sol y escudo es Jehová Dios. Cuando estamos andando en oscuridad, ¿quién nos puede iluminar? Dios. Cuando estamos en medio de una tormenta, ¿quién nos puede esclarecer todo? Dios. Él es nuestro sol y Él es nuestro escudo. Y yo no había pensado en eso que, claro, el sol es famoso. ¿Por qué? Todos lo vemos, ¿cierto? Pero no todos ven a Dios. Pero tú y yo podemos verlo. Incluso cuando, no miren el sol detenidamente, hermanos. Pero cuando vemos el sol podemos pensar, Dios es nuestro sol. Porque ese sol nos comunica algo sobre Él, sobre su poder. Si ese sol es tan caliente, imagínate la presencia de Dios. ¿Cierto? Ese poder de Dios. Y obviamente, Él es quien puede espantar toda obra del malvado. Porque Él es mayor que el enemigo. Él es nuestro sol y nuestro escudo. Y vemos ahí en el 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará. Y aquí se puede traducir esa palabra, no negará el bien a los que andan en integridad. Ahí no vamos a ver muchas veces la respuesta en esta vida, pero Dios está hablando del futuro, ¿cierto? Porque cuando Él mira nuestra vida, Él ve todo. Y los seres humanos ven solamente una parte. Pero Dios ve todo. Dios rectificará todo mal y no negará el bien a los que andan en integridad. Y el 12 termina diciendo, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Notaron las bienaventuranzas ahí del Salmo? Ahí vimos en el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, su presencia. El 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, ahí su poder. Y aquí en el 12, dichoso el hombre que en ti confía, vemos ahí su protección. Como escudo, como sol, Dios nos protege en medio de cualquier peligro. Es más, ahí en el versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí, por el orden de las palabras en el original, probablemente es mejor traducir como la NTV, que traduce así. Oh Dios, mira con favor al rey, nuestro escudo. Porque miren ahí el paralelismo en el 9. Habla primero del escudo y después de qué habla, del ungido. Entonces, el salmista está mirando al rey davídico y diciendo, Dios, mira a nuestro escudo, el rey. Pero sabemos que ese rey era un ser humano, ¿cierto? Tenía fallas, tenía defectos, tenía debilidades, pero el salmista ora por su rey. Como escuchamos en la escuela dominical, debemos orar por los gobernantes. Pero finalmente, ¿quién es el escudo y quién es el ungido perfecto? Jesucristo, ¿cierto? Cuando pensamos en eso, cada vez que leemos sobre el ungido, podemos pensar en el rey humano, pero hay un rey perfecto quien viene.
Ya vino una vez, pero viene la segunda vez para rectificar todos estos males y Él es nuestro escudo, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro ungido. Y debemos alzar los ojos para verlo con ojos de fe, para recordar eso. Finalmente, la protección mayor es la de Cristo. Porque sin Cristo, ya lo mencionamos, no podríamos entrar a la presencia de Dios. Pero si pensamos, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección, es maravilloso pensar así. Por Él entramos a la presencia de Dios, por Él podemos tener confianza, porque si Dios resucitó a Cristo, ¿qué hará con nosotros? También nos resucitará, porque dice que Cristo fue las primicias de la resurrección. Entonces, cuando vemos a Cristo, ahí vemos nuestra mejor protección de la muerte, porque Él nos dará vida eterna y estaremos con Él eternamente en su presencia. Entonces, Él es nuestra protección. Me gustó mucho lo que dice la comentarista Beth Tanner. Ella dice, desde el comienzo del libro 3, en el Salmo 73, las oraciones han expresado principalmente tristeza y dolor debido a la relación tensa entre Dios y su pueblo. Ha habido poco movimiento, ya que el pueblo está estancado y Dios parece distante. Esta mañana me leí todo el libro 3 de los Salmos, desde el 73 hasta el final, y noté eso. En esos salmos hay mucha zozobra, hay mucho temor. ¿Por qué? Porque el pueblo no era fiel. El pueblo era rebelde. El pueblo había desobedecido a Dios muchas veces. Pero ¿qué dice Dios? Ustedes son infieles, pero yo seré fiel a mis promesas. Yo seré fiel. Entonces, qué bonito ver eso. Y escuchen lo que ella dice al final. Ha habido poco movimiento, ya que el pueblo está estancado y Dios parece distante. El Salmo 84 declara, superado el impasse, el pueblo canta y viaja y celebra la presencia de Dios. Ellos pasaron muchos años lejos de Dios, pero ya en ese salmo vemos, wow, Dios tiene una esperanza para ellos y para nosotros también. ¿Sí? No sé si tú te sientes así en tu vida, de pronto lejos de la presencia de Dios. ¿Saben que todos pasamos por eso? Tenemos momentos en donde nos sentimos muy cerca y hay otros momentos en donde todo es una rutina. Leemos la palabra, oramos, venimos a la iglesia, pero pareciera que Dios estuviera lejos. Pero gracias a Dios tenemos su presencia, su poder, su protección, y por lo tanto, como el salmista podemos decir en el 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y esa es una metáfora muy bonita, porque ahí estar a la puerta de la casa de Dios, eso es como ser el portero. Estar ahí como portero, él dice, eso es mejor estar de portero en la casa de Dios que tener riquezas con los malvados. Mejor estar ahí durmiendo en el umbral de la puerta de la casa de Dios que estar con personas que no conocen a Dios. Entonces, nosotros hoy podemos recordar esto. Y una pregunta podría ser, en tu peregrinaje, ¿tienes gozo? ¿Tienes gozo en la presencia de Dios? ¿Tienes gozo en cuál fue la segunda, hermanos? Su poder y la tercera bendición, su protección. Pues, ¿ves todas esas bendiciones como algo maravilloso, un gozo grande? Así debería ser, ¿cierto? Así debería ser, y es cierto que pasamos por valles de sombra de muerte, eso es cierto. Y finalmente, si Cristo no viene, todos vamos a tener que morir. Pero podemos hacerlo con gozo y recordar que estaremos en su presencia para siempre y gozando de su poder y gozando de su protección eterna, porque estaremos con Él. Pues
algo bonito del libro El Peregrino es el momento en donde él se da cuenta, él tiene una carga pesada en sus espaldas, ¿cierto? Y él está andando con esa carga pesada y él siente tristeza, él siente confusión, sus familiares lo han rechazado y él no sabe qué hacer. Y es en ese momento en donde él entiende que tiene que darle a Cristo esa carga, porque Cristo murió por él y resucitó, y entonces le da esa carga y ya anda gozoso, aliviado, porque está con Cristo. Como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Lo más maravilloso es pensar, tú no puedes hacer ninguna obra para merecer eso, pero Cristo vino para darte la salvación. Cree en Él y serás salvo. Y después de creer en Él, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Andar gozosos en su presencia, en su poder y en su protección. Oremos.